Hola, me llamo Carmen Melchor y voy a hablar sobre mi experiencia en la misión docente que pude realizar gracias a la beca Erasmus Plus de la Universitat Jaume I. Concretamente, estuve en la Universitat degli Studi de Milano durante 5 días, del 4 al 8 de abril. La intervención la realicé en el grado de maestro de educación primaria, ya que soy profesora del área de didáctica de la matemática en el Departamento de Educación de la UJI. Concretamente, durante las sesiones en las que yo estuve, trabajamos la simetría y fueron muchas las experiencias que compartí tanto con los alumnos como con Marina Cazzola, que fue la profesora responsable de mi acogida. En la imagen podemos ver la residencia en la que me alojé durante esa semana. Estaba muy bien situada ya que se encontraba a tan solo 20 minutos del edificio en el que se desarrollaban las clases. La reserva me la facilitó la profesora Marina Cazzola. Además de poder realizar la intervención docente, tuve la suerte de que me ofrecieron la posibilidad de participar en muchas otras actividades, como por ejemplo un workshop de didáctica de las matemáticas, en concreto de resolución de problemas, llevado a cabo por un profesor canadiense muy importante en este campo que se llama Peter Lirgedal. En esta imagen vemos el edificio en el que tuvo lugar el workshop en la Universidad Politécnica de Milán. Ellos lo llaman la nave por la forma que tiene. También asistí a un congreso nacional sobre didáctica de las matemáticas. Y ahora podemos ver el póster que presentó la profesora Marina Cazzola. Además, otro día organizaron un seminario con profesores de la titulación de magisterio en el que pude explicar tanto el funcionamiento general del área de didáctica de la matemática en la UJI como el funcionamiento del practicum y el TFG en las titulaciones de maestro. Ellos, por su parte, también pudieron explicarme las líneas generales de funcionamiento de estos tres ámbitos en la Universidad de Milán. También tuve tiempo para hacer turismo por la ciudad, la cual recomiendo visitar porque es muy bonita y muy interesante. Y por supuesto, animo a los profesores de la universidad a que soliciten esta beca para realizar estancias docentes porque es muy enriquecedor.